Este episodio llega a ustedes gracias a Cementos Progreso. Hoy, más que nunca, Dominicana se construye con progreso, impulsando un futuro con visión, sostenibilidad y cercanía. Madesol, 3 décadas de liderazgo en madera y ahora referente en soluciones integrales de acabados arquitectónicos. Panelli, superficies que transforman ambientes contemporáneos con estilo, precisión y una estética que eleva cada espacio. Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre la arquitectura, la ciudad, el diseño, el arte y la cultura en general en la República Dominicana. Soy Carmen Ortega González y en esta ocasión, junto con Michelle Valdés, vamos a seguir conversando sobre algunas de las obras residenciales que están reseñadas en la edición 128, dedicada justamente a la arquitectura residencial. Hola, Michelle. Hola Carmen, hola Chaney, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Arquitecto. Bueno, pues la verdad que para nosotros siempre un agrado recibirte, siempre con conversaciones tan interesantes y divertidas que podemos tener. En esta ocasión tenemos a Chaney, no como siempre o como últimamente la habíamos presentado como planificadora, esta vez viene con el sombrero de arquitecta. Perdón, disculpa, Chaney Peña Gómez, para el que no la conoce tanto como nosotros, sí, que es la querida Chaney. Que uno cree o que todo el mundo la como conoce. le dicen algunos, porque es un nombre... Sí. ¿Cómo es, Chaney o Chaney? Con varias iteraciones. ¿Cómo te decimos, Chaney o Chaney? Chaney. Mira, esa es una pregunta. Mi familia y mis amigos de infancia me dicen Chaney, porque ese fue el nombre que mi mamá eligió. Ella lo escuchó antes de ver cómo se escribía. Pero ustedes supieron, ¿verdad? Que de cómo se escribe, cómo se pronuncia en el mundo profesional me conocen como Chaney. Y yo con frecuencia me presento como Chaney, casi siempre. No, bueno, y me gusta muchísimo una vez que te oí diciendo que con el apellido Peña Gómez te habían hecho como que un gran favor, porque eso te en cierta forma o te abre o te cierra puerta. A mí en mi caso, mira que mi familia no es para nada política, nadie en mi familia. Sin embargo, el apellido me ayudó. Me hacían mucho bullying de niña, muchísimo, y a veces me daba vergüenza que lo leyeran completo el apellido porque de una vez se volteaban y me relajaban. Pero en general a mí me han perdonado multas, me han llevado al salón VIP del aeropuerto, me han exonerado exámenes. ¡Wow! Sí. Pero bien. Un examen de inglés en el dominico, un profesor, sí. Oh my God. Mira, Chaney o Chaney. Como te sientas más cómoda, tranquila. Hoy venimos por un proyecto muy chévere que pueden encontrar en la edición 128, que es una casa en la zona colonial. Cuéntanos un poquito dónde está ubicada, cómo llega ese encargo, cuál es la idea que genera todo esto, cómo fue la relación con el propietario, que sabemos que fue algo interesante también. Ponlo en contexto, ¿dónde está la casa? Mira, un edificio que está en la calle Sánchez de Ciudad Colonial. Y de hecho el nombre ya con el que se reconoce el edificio es precisamente la dirección, que es Sánchez 153. Cariñosamente le decimos la Sánchez en el portafolio de proyectos. Okay. Y como bien tú decías, un poco la historia de la idea del proyecto tiene como raíz quién es el propietario, que es una persona que es amiga de mi círculo muy cercano de amigos, es ingeniero civil, emprendedor, dominicano, y además fue quien construyó la obra y vive ahí cuando está aquí en República Dominicana. Entonces tiene muchos layers que ya le dan otra dimensión al proyecto, porque sé de dónde viene el dinero del propietario, sé el esfuerzo que él hizo en sus años, ¿verdad?, de juventud por tener, ¿verdad?, un capital, y decidió invertirlo aquí en el país a pesar de haber trabajado fuera, y decidió hacerlo en la ciudad colonial. Y decidió embarcarse de todas las propiedades y todos los tipos de inversiones que pudieron haberse hecho, sobre todo en este momento que ustedes saben de ciudad colonial. Decidió adquirir un inmueble totalmente deteriorado, con ocupación de hecho ilegal, y renovarlo como vivienda. O sea que ya de por sí la concepción de inversión ya empieza a agregar un valor.
¿Qué tipo de ocupación tenía? ¿Tenía residentes o era un negocio? ¿Cómo era? Mira, un proyecto, el edificio original no tiene un valor arquitectónico patrimonial, pero por el hecho de estar en Ciudad Colonial ya es parte, ¿verdad?, Del del valor del conjunto. conjunto y evidentemente un activo patrimonial por el contexto urbano en el que se encuentra. Pero es un edificio, de hecho no encontramos en los blueprints el nombre del arquitecto. Parece que fue un proyecto de ingeniería de los años 40, 50, muy básico, con una concepción de vivienda, pero cuando es básico, es literalmente básico. Muros y ventanas estandarizadas, muy económicas de esa época. Entonces, en el segundo nivel tenía un propietario que tenía muchos años ya viviendo ahí y que tenía muchos años sin pagar y se convierte, ¿verdad?, en esas ocupaciones que pueden ser muy delicadas y como quizás ustedes saben, hay muchas propiedades en ese estado en Ciudad Colonial que no se han podido intervenir, aún habiendo interés de inversión, precisamente porque hay ocupaciones de largo plazo que la ley protege. Entonces, por suerte, se pudo negociar y se pudo adquirir el activo, ¿verdad?, rápidamente para su intervención. Okay. Es interesante porque, como tú decías, invertir en vivienda en la ciudad colonial, en vivienda. No estamos hablando del carácter turístico necesariamente, sino son apartamentos que se desarrollaron. Y eso es justamente lo que para muchos está haciendo falta en la ciudad colonial, o sea, que la gente vuelva a habitar la ciudad colonial. Un poco en ese sentido, ¿qué crees tú que aporta? O sea, viéndolo dentro de ese contexto, ¿verdad? Ahora mismo no sabemos, ¿no?, que se desarrolla un programa de fomento al turismo en la ciudad colonial, entonces, o de revitalización, y bueno, un poco también a nivel urbano le hace mucho bien, pero a nivel realmente de inversión en vivienda, sabemos que está haciendo falta mucho. Sí, muchísimo. De hecho, me sonrío cuando te escucho porque yo viví en La Sánchez, casi 6 años en Ciudad Colonial. Era un sueño mío de juventud vivir en la ciudad colonial. Y a los 19 años yo recogí, yo me voy y le dije a los padres míos, ayúdenme que yo quiero vivir en ciudad colonial, en una zona creativa, yo estudiando arquitectura ahora y no les tengo que decir que me devolvieron. Con mucha humildad yo tuve que devolverme de esa meta. Yo tenía sitio y todo frente a las ruinas que me quería mudar. Tuve que esperar unos 12 años casi para mudarme. Y fue ahí mismo en esa calle, en La Sánchez. Y fue para mí muy interesante porque yo viví en uno de los proyectos que logró hacer Pactarín. Para los oyentes que no saben, fue una iniciativa interesante que ojalá se pueda replicar. Porque Pactarín lo que hizo fue buscar algunos activos. No sé cuáles son los otros proyectos que tengo entendido que ellos llegaron a hacer 2 más. No los pude nunca ubicar. Pero en el que yo viví en La Palo Sánchez, Hincado hay otro. A mí me han dicho que ellos hicieron 2 más. Que me encantaría, ¿verdad?, conocer para comparar y ver si puede convertirse en una estrategia de inversión pública o de política pública que lo necesite. Y vamos ahí ahora. Pero cuando yo me mudo, era una casa que la propietaria, una casa bellísima, enorme, que había quedado, ¿verdad?, prácticamente destruida. Y ellos pudieron aprovecharse porque, en efecto, los elementos arquitectónicos no tenían el valor, ¿verdad?, que sí tiene el trazado ovandino. Y Pactarín lo que hizo fue que hace un intercambio, un acuerdo, la casa para hacer vivienda social de propietarios, o sea, de adquisición, no de renta, bajo una metodología que ellos tenían. Pero entonces la propietaria se quedaba como dueña del primer nivel, que era donde yo vivía, que tenía patio, y un apartamento en un segundo nivel, donde vivía ella y sus familiares. Y el resto eran propietarios, interesantísimo. Ahí había una comunidad. Yo compraba mis productos agrícolas porque habían unos agricultores que vivían en el edificio y sus hijos iban caminando a la escuela. Ellos salían de la ciudad, incluso le proveían de alguna materia prima algunos restaurantes de la ciudad colonial. O sea que yo comía fresco en la ciudad colonial, me lo parqueaban al frente de mi casa. Ahí vivía uno de los mejores músicos que yo creo que tiene el país, Toné Vicioso. O sea que ahí vivía un músico y vivía una profesora retirada y creo que un auditor era su pareja. O sea, y yo, que era la única que alquilaba porque la persona, ¿verdad?, que se había quedado, la propietaria de la casa, se quedó con ese inmueble y lo ponía a renta. Y ahí voy
al día de hoy, el valor que tiene Las Sánchez, que es precisamente un proyecto de vivienda, se conserva el tema residencial, aunque el edificio antiguo luego tuvo un restaurante en el primer piso. Fernando, el propietario y amigo, decidió que él quería que todo fuera vivienda, un poco inspirado en el proyecto de Pactarín, que hasta el primer piso, ¿verdad?, con patio, incluía vivienda. Y yo creo que eso es un valor adicional, no porque negocio de restaurante o gastronomía o galería, como eso suena en la zona, no sea relevante, pero la vivienda es un déficit real. O sea que cualquier apoyo en inversión en esa dirección es más que imprescindible. Y es un tipo de renta que yo no le puedo decir que una renta de vivienda social, no lo es, pero sí es un tipo de renta que es menor de lo que yo pagué cuando me mudé como una profesional joven que recién llegaba al país, que ya tenía una estabilidad financiera post maestría. Muchas personas se pueden identificar lo que eso significa. Sí. Entonces, y si yo hago la comparación, lo que era el dólar en ese momento y lo que era la ciudad colonial en ese momento, ahora, esa renta, que es fija, no Airbnb, lo que ofrece la Sánchez 153, es menor que incluso lo que yo pagué en ese momento. Es decir, que es un atractivo para el profesional joven que quiere tener una experiencia de vivir no solamente en la ciudad colonial, sino también una experiencia de ciudad dentro de Santo Domingo, con todo lo que eso implica. Cuéntanos un poquito ahora del inmueble en sí. O sea, estamos hablando de cuántos niveles, cuántos apartamentos se lograron, de aquellos elementos arquitectónicos que, digamos, la hacen muy emblemática. Las persianas, el patio interior, los calados que tienen el frente. O sea, la verdad que la casa, aunque es pequeña, como tú dices, pero tiene muchos detalles. Entonces, sabemos que detrás de todo eso también hubo un estudio de un poco del contexto urbano. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo esta pieza encaja ahí, pero también cómo la pieza se desarrolla en términos de piel y de elementos arquitectónicos. Sí, buenísima pregunta. Mira, el edificio original se conservó igual de 4 niveles. Como ustedes saben, no es usual en la ciudad colonial los edificios de 4 niveles, pero sí hay muchos. Y precisamente lo primero que nosotros hicimos fue, yo tenía mucho interés en analizar la estética y la fachada principal frontal de los edificios de más de 3 niveles, de 3 o más niveles de toda la ciudad colonial. Y con el apoyo de pasantes de la Pucamaima pudimos hacer ese estudio. ¿Qué me interesaba en lo particular de ahí? Precisamente hacer un énfasis. Si ustedes ven las normativas de ciudad colonial, hacen mucho énfasis en la fachada, evidentemente principal, y en el tema de la herrería, como parte del conjunto, ¿verdad?, y el lenguaje de esa fachada. Yo tengo una actitud crítica pero constructiva con ese tema, porque no solamente en la ciudad colonial, yo creo que en la ciudad hemos adoptado un lenguaje muy fuerte con la herrería y los cierres por temas de seguridad que se han convertido en lenguaje arquitectónico, cuando en su esencia primaria es un problema de seguridad. Entonces, hablando con Fernando, yo le decía, oye, qué interesante fuera poder lograr la seguridad del edificio sin que el hierro sea el primer layer, el protagonista, el primer estrato, ¿verdad?, de la fachada. ¿Qué tal si invertimos el rol? Y de hecho, el propietario fue más allá, porque incluso yo creía que íbamos a poner herrería con la puerta de madera del interior y para nada. O sea, tiene otro mecanismo utilizando la tecnología de seguridad, alarmas, muy discreto, todo, y se logra la seguridad y se logró ese concepto. Ahora, conservando esos 4 niveles, sí se quería subir de una manera segura, con los estándares mínimos al techo, y sí, por eso ustedes ven que el volumen de la escalera, que es también el volumen del calado que tú mencionas, hubo que subirlo un poquito, 1 metro y algo, y eso fue un tema, ¿verdad?, bastante batallado. Yo creo que no hay un proyecto que no tenga algo de controversia en Ciudad Colonial y que no traiga algo de conflicto, a pesar de que el proyecto no quería ser un statement ni una provocación, sino sí tener referencias fuertes. El proyecto tiene referencias muy fuertes. O sea, al final, la idea de sacar la puerta de madera primero, que es un elemento muy utilizado de celosía en Ciudad Colonial, sobre todo en alguna que no ve el color azul, pero también en madera, ¿verdad?, natural o con el envejecido. Si se quería usar ese lenguaje, que fuera una caja no bidimensional, hay una referencia, ¿verdad?, fuerte de proyectos que sí lo usan, pero a nivel bidimensional. Aquí era una caja de madera y en un principio era una idea un poco más allá. Vamos a ponerlo así, pero entre presupuesto y negociaciones, ¿verdad?, de permisología,
logramos lo que tenemos hoy. Y fue interesante, Michelle y Carmen, porque en una de las discusiones es que no pueden abrir hacia afuera. Y en un momento yo le decía a Fernando, el propietario, yo, mira, pues simplemente que rebatan hacia los lados. Fernando y yo hace muchos años participamos en un proyecto en Samaná que queríamos usar esta puerta que se ha convertido en un producto que uno especifica, ya esto es rebatido hacia afuera o hacia adentro también, que tú lo recoges. Ya hay muchas iteraciones y hay unas piezas de terracota que a mí me fascinan, bellísimas, que ojalá poderlo usar en algún momento aquí en un proyecto. Pero el tema es que en ese proyecto ya teníamos eso, ¿verdad? Que no lo pudimos usar. Y aquí él decía, no, es que lo elegante es que abran hacia afuera y que yo pueda recoger. No es lo mismo. Y tenía razón. Y yo dije, ¿cómo le vamos a buscar la vuelta a esto? Bueno, tuvimos que cambiar las proporciones y también hacer el pitch en sección. Por eso es tan importante pensar en sección a nivel de arquitectura. Totalmente. Porque yo dije, ven acá. Pero cuando todos los balcones de los edificios que analizamos, todos tienen la típica barriga o la curva de hierro que sale, que son algunos centímetros que sale, Sí, y ponen jardineras allá arriba, y a veces hasta se amuebla un poco. Y yo dije, pero cuando yo abro, si cambia la proporción, ¿verdad? Una puerta más estrecha, cuando va hacia afuera y una parte se queda adentro, es básicamente lo mismo. Ocupa el mismo que espacio. yo estoy haciendo. Entonces, ¿verdad? Fueron discusiones interesantes y el norte siempre fue de un lenguaje de referencia fuerte, pero también una fachada con mucho movimiento. Y yo creo que se logró lo más posible llevarla a lo tridimensional, porque en la caja de calado se saca el vuelo, pero no nada más el vuelo, sino que todo se convierte en un volumen. Y ustedes pueden imaginarse que al principio yo quería que no se viera ninguno del entrepiso, que el calado fuera hacia arriba, con una lógica, y había una lógica constructiva, pero era más costosa. Entonces, y más difícil de construir. No voy a entrar en los temas constructivos aquí, porque vamos a dejar esto positivo, ¿verdad? Pero también hubo sus retos ahí. Y bueno, y al final yo creo que la esencia se logró, y es lo importante de uno tener una idea sólida al inicio, que era esa idea, ¿verdad?, de revertir los layers y de darle la mayor volumetría posible al espacio. Y hubo muchas iteraciones, pero cuando uno tiene una idea sólida, no importa las referencias, cómo se cambien, no importa, ¿verdad?, decisiones de materiales que tengan que cambiarse por permisología, por materialidad que no aparece en ese momento, por presupuesto, por metodología constructiva. Yo creo que cuando hay una idea fuerte, esas iteraciones la aguanta una idea fuerte. Y yo creo que es uno de los casos positivos en ese sentido. Yo en eso destaco, ¿no?, la contemporaneidad que le dan esos elementos, a pesar de que son elementos referencia de nuestra arquitectura, porque como tú dices, tú estás hablando de las puertas de celosías, que en este caso son batientes, abatibles, no batientes, como acostumbramos a verlo en la arquitectura popular y en muchas edificaciones de la ciudad colonial, ¿no? Sí. Y también el tema de los calados, que es un tema también muy propio de nuestra arquitectura tropical. Entonces, ¿cómo conviven esos elementos de esa arquitectura más contemporánea con el propio inmueble? Y qué ahí contarnos un poquito de los hallazgos que ya encontraron dentro de la casa, que sabemos que también fueron aprovechados en el diseño. Mira, ahí cerquita tenemos el que yo considero que es el mejor, ¿verdad?, digamos uno de los mejores edificios de la ciudad, que es el Instituto de Señorita Salomé Ureña. Entonces, un edificio que yo caminaba todos los días, 4 o 5 veces al día, porque también llegué a trabajar en Ciudad Colonial y tenía perro que había que pasearlo, etcétera, y una vida muy urbana. O sea que yo me sé la fachada de ese edificio me la sé al milímetro. Y todo lo que pasó, por lo menos en esos 6 años ahí con el edificio. Y para mí es el proyecto, si tú me dices, más atrevido que tiene toda la Ciudad Colonial. O sea, si ustedes piensan lo que es esa decisión de esa horizontal, ahí, en el año, se inaugura creo que en 1940, es muy atrevido. Y es una referencia también muy fuerte de la arquitectura moderna de ese momento, de la Casa Barco y una serie de momentos arquitectónicos, incluso a nivel de vivienda, que lo llevan a una escala institucional lograda, pero esa línea para mí es mágica. Entonces, para mí, el tema de líneas fuertes en diseño siempre me ha interesado. Ustedes lo saben, el tema de límite a varias escalas, pero las líneas fuertes, ¿verdad?, en diseño me interesan. Y por suerte, tengo
un inversionista que cree mucho en el diseño. Entonces, que a pesar de que el presupuesto, el gran hallazgo del edificio fue que absorbió mucho el presupuesto, la parte estructural. Y ahí viene una responsabilidad ética que yo al principio no quería que ese fuera el camino, pero tengo que aplaudirlo porque no todos los edificios en Ciudad Colonial lo hacen. Hay muchos edificios, incluso muchos profesionales, que dicen, no, podemos hacer un refuerzo aquí o simplemente empañetamos la varilla que se ven oxidadas, pasamos un techo falso. Y yo recuerdo que el propietario dijo, no, yo voy a vivir aquí hay gente que va a vivir aquí porque le digo que renta, el ideal es renta fija o renta larga. O sea, este edificio se va a reforzar con los códigos antisísmicos de ahora, post-2010. Y así se hizo. Entonces fue básicamente reconstruir el edificio en interno que también permitió cumplir requisitos del propietario de que quería la mayor cantidad de luz posible en el edificio, lograr mejor altura y que no quería techo falso. O sea, que ahí en lo vaciado, la luz donde iba a caer, ustedes saben lo que es eso, que por eso ahora todo nos fascina, el Chiroc y similar, porque cualquier problema de calidad en el empañete, del ángulo que no quedó bien, que pasa mucho en Ciudad Colonial, eso fue un reto, se corrige con eso, y ahí no. Y fue un reto doble porque teníamos un levantamiento ortogonal prácticamente y sin embargo todo el edificio se distorsionó y eso la arquitecta Mónica de Moya nos ayudó, ¿verdad?, a organizar eso mejor y fue también que se encargó luego de la supervisión de obra porque ahí yo entré al Ministerio de Turismo. O sea que yo la verdad la obra no la disfruté, ni la peleé, ni la sufrí tanto, un poco a distancia. Pero hubo más personas ayudando y colaborando. Y entre los hallazgos se conservó un patio interior que hallamos y que se llevó entonces hasta arriba para llevar más luz natural al primer piso. Se conservó el árbol del patio y lo logró sobrevivir la obra. Se conservó el patio también. Y en esencia se conserva la batería de habitaciones, ¿verdad?, hacia el norte, las áreas sociales hacia el sur, en sentido cardinal, estoy hablando. Uh-huh. Y obviamente luego la relación con el patio, la relación con la calle, sí se cambió bastante. En el corazón del Caribe, donde la tierra vibra con historia y esperanza, nace una nueva etapa de construcción y progreso en República Dominicana. Somos una empresa guatemalteca con 125 años de trayectoria en la industria del cemento, concreto y materiales para la construcción. Cementos Progreso llega a República Dominicana, consolidando su presencia en 8 países de América Latina y el Caribe. Tenemos sólidos valores y un firme compromiso con la responsabilidad social corporativa. A lo largo de nuestra historia, hemos contribuido al fortalecimiento de cada una de las economías en donde operamos, impulsando el desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social y ambiental. Es un orgullo ser parte de esta nueva etapa, donde cada esfuerzo cuenta para el desarrollo de nuestra nación. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del país, asegurando la continuidad de una marca que los dominicanos conocen, valoran y confían, Cemento Titán. Mantendremos los estándares de calidad que, por décadas, la han posicionado como referente en el mercado nacional. Seguiremos aquí, siendo parte de cada obra, cada proyecto y cada sueño construido con calidad, solidez y confianza. Como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, buscamos ser el empleador preferido para nuestros colaboradores, el proveedor favorito para nuestros clientes, así como líderes ambientales y un ciudadano responsable en todas nuestras actividades. Nos honra formar parte de una de las economías más dinámicas de la región y contribuir al progreso de República Dominicana mediante la generación de empleo, la innovación en productos de la más alta calidad y el desarrollo de iniciativas sostenibles. Siendo fieles a nuestro propósito trascendente de construir juntos el país donde todos queremos vivir. Dominicana se construye con progreso. Pues bien, Lourdes, ahora vamos a tener una conversación muy interesante alrededor de los acabados arquitectónicos, especialmente este número que es de arquitectura residencial.
Esta es una parte, bueno, para todos los proyectos súper importante, pero nos sentimos honrados de que hoy nos están acompañando unos invitados muy especiales de una empresa pues que nos ha brindado su apoyo, Madesol. Sí, bueno, tenemos aquí con nosotros a Javier y Miguel Vargas. Vamos a conversar. Le quiero hacer la primera pregunta, pero por favor respondanla corta, porque el plato fuerte es lo que le vamos a preguntar después, que es ya hablar de los productos y los servicios. Sí. ¿Cómo surge Madesol? Sé que tienen ya 30 años. Cuéntenos de esa parte. Bueno, Madesol, nosotros somos segunda generación. Madesol surge de una idea de don Javier, buscando, vamos a decir, poder cumplir con las necesidades que tenía el mercado de Santiago, específicamente en el sector de la madera. Ya de por sí, don Javier había iniciado el negocio de la madera aquí en Santo Domingo, y viendo que había muchos clientes en Santiago que, o sea, teniendo aún así madereras allá, venían aquí a Santo Domingo a buscar materiales. Dice, óyeme, pero aquí hay una oportunidad de negocio. ¿Cómo es posible que teniendo allá madereras las personas vienen? Y en ese tiempo estamos hablando del año 1993-94. Es un trayecto de 2 horas y media, 3 horas para acá, por lo menos. Y en eso aprovechó esa oportunidad, y como su familia es de Santiago, aprovechó y con sus hermanos dijo, vamos a crear una maderera bajo las mismas condiciones que lo que estamos haciendo en Santo Domingo, pero que sea netamente familiar. Por eso es un nombre diferente a lo que había aquí en Santo Domingo. Ahí nace Madesol en mayo de 1995, siempre buscando dar alternativas a lo que ya existía en el mercado. Aquí solamente se conocía el pino y la caoba. Después el cedro. Después comenzaron a introducir otras maderas. Y así continuamente. Y aquí estamos 30 años después todavía. No digo que innovando ni inventando, porque no estamos creando nada nuevo. Simplemente dando alternativas a lo que hay en el mercado ahora mismo. ¿Cuándo se trasladan a Santo Domingo? Porque ahora tenemos no solamente en Santiago, sino también sede en Santo Domingo en varios puntos. Bueno, alrededor del año 2000 fue. 2005. 2005, correcto. Ahí empezamos con la primera sucursal en Santo Domingo, que es Herrera, que se ha vuelto nuestra matriz prácticamente. Desde donde dirigimos todo lo que son compras, gran parte de las importaciones. Y bueno, ya las más recientes en Santo Domingo Este, empezamos en el 2021, y Madesol Express, que apenas tienes un año. Un año, ahora en diciembre. Sí, en diciembre. En el centro de la ciudad, vamos a decir, el Distrito Nacional. De la ciudad. Exacto. No que está muy grande, pero en el polígono central. Correcto. Pero veo que entonces la oferta se amplió, porque Madesol pareciera que es solo madera, pero realmente ustedes tienen una cartera amplia. Sí. Iniciamos como madera, pero al final, para hacer un trabajo en madera se necesitaba pintura, se necesitaba tornillería, cola, cerradura, herrajes. Entonces dice, óyeme, pero vamos a dar una gama completa. O sea, que el taller de banistería, el taller de carpintería, cuando venga a un lugar, encuentre todo. Que no tenga que ir a 5 sitios diferentes para poder encontrar todo lo necesario para hacer cualquier producto, o sea, cualquier puerta, cocina, mobiliario. Y eso fue lo que nosotros fuimos viendo desde que nacimos y de lo que iba desarrollando don Javier con el equipo que había en ese momento. Pero es interesante porque veo que el enfoque primero de una clientela dirigida básicamente a los contratistas, como son los talleres, ha evolucionado y ya ustedes ahora tienen una diversidad en su portafolio directamente ya enfocada más hacia los mismos diseñadores. Háblennos un poquito de ese portafolio, todo lo que ofrecen, o sea, sabemos porque hemos estado ahí, todo lo que hay, pero cuéntenos un poquito de eso y cómo son soluciones precisamente para cualquier tipo de proyecto arquitectónico. Bueno, nosotros, hay una parte muy importante que lo que ofrecemos, que son los complementos de la madera, que son los enchapados. Nosotros tenemos una variedad de más de 30 diferentes especies de enchapados. Lo enchapamos nosotros mismos en nuestra fábrica en Santiago y damos las opciones de diferentes bases. Dígase, se puede enchapar en MDF hidrófugo, se puede enchapar en plywood, en tablero hidrófugo, lo que le da una versatilidad grandísima a este tipo de materiales para hacer puertas, para hacer mobiliario de cocina, para hacer muebles con chapas especiales, cosas que no sean algo que
que sean lo común del mercado, sino chapas que, digamos, se pueden hacer mobiliarios y decoraciones únicas. Realmente tenemos esa gran variedad allá. Claro, y lo interesante del enchapado, para que no están muy familiarizados con estos términos, que no estén en el área precisamente del sector, ¿verdad? De diseño, de arquitectura o ingeniería, es una especie de laminado. O sea, cuando se hace la madera, vamos a decir, en, como tú dices, MDF hidrófugo, que ya sabemos que está a prueba de que podemos usarla en cocina o en baño para mobiliario. Eso. Tenemos el enchapado que le da esa terminación especial y, como tú dices, distintiva para el proyecto, de acuerdo a la preferencia del cliente, ¿no? Y al diseño en sí. Bueno, esto es literalmente madera. Son unos procesos que sacan las láminas de apenas 0.6 milímetros. O sea, 0.6 milímetros. Es menos de la mitad de 1 milímetro. Y esto se le pone al tablero, pues obviamente, digamos, a nivel de costos, más eficiente que tener una madera sólida. Y a nivel de versatilidad y estabilidad. Porque tú puedes hacer un tablero, tú puedes hacer un tablero de un ancho que la madera tendrías que empatarla para poder lograrlo. O sea que a nivel de trabajabilidad y de la facilidad de fabricación es un producto que tiene. Y hay posibilidad de combinar diferentes tonos. ¿Le ha tocado el caso? Se puede hacer. No nos lo han pedido. Bueno, ya yo como arquitecta complicándolo todo. No, pero eso es... nosotros nos gustan los retos, en realidad. Hay unos diseños que realmente se han hecho, por ejemplo, con tipo rombo, con madera que tiene el mismo tipo de textura, el mismo diseño. Se han hecho rombo para paredes, o sea, muchas cosas diferentes. Pero es mucho más versátil que la madera sólida en sí. O sea, es la facilidad. Y como Miguel decía, también la estabilidad. Claro. No solamente eso, hay especies de madera que por su alto costo no es rentable importarlas, que tenemos enchapado, por ejemplo, de Wengué, madera de Wengué, una madera sumamente costosa y difícil de conseguir. Claro. Sin embargo, la chapa, al final la chapa de la madera es, yo digo, como ir a la delicatessen del supermercado. Exacto. La misma madera haciendo a un serrano bien longeada. Sí, por eso decía que era una especie de laminado, pero no es laminado plástico, es más sino laminado que de madera. Un longeado. Un longeado. Pero es así, un longeado. Sí, buenísimo. Coge un bloque y una máquina le va sacando. Y eso es lo que me habla también del grado, ¿verdad?, de tecnificación que ustedes también han ido obteniendo y desarrollando en el tiempo. O sea, que realmente lo que refleja es mucho trabajo detrás de todo esto. O sea, porque no se llega ahí como de la nada, sino la experiencia, el saber manejar el material, porque no es tan fácil como, ¿verdad? Están hablando de un material natural que tiene características específicas y que hay que saber sacarle, ¿verdad?, toda esa belleza a esto. Pero a la par, yo creo, Lourdes, que hay una tendencia también muy grande en el mercado hacia productos sinterizados, hacia materiales, ¿verdad?, que no son totalmente naturales. Pero me gustaría, Carmen, que justamente ellos que están constantemente en contacto con arquitectos, diseñadores y público general también, que puede visitarles. Déjame verla. Me gustaría saber qué ustedes han detectado, cuál es la tendencia, qué es lo que se está buscando, qué es lo que tiene más salida. Dime de eso. Mira, antes las personas buscaban materiales que sean, como dicen, mira, la mesita de mi abuela. Esta fue la cama de la casa de mi abuela, aquí durmió mi papá. Ya hoy en día no se busca eso. Ya hoy en día las personas andan buscando materiales que hagan un mobiliario, un mueble, y que a los 6 años, 7 años quieren modificarlo, lo cambian. Por eso, por ejemplo, hoy en día se usa mucho en los muebles la melamina. Okay. En el caso de los pisos de interior, ya eso de piso de madera sólida, muy pocas personas hoy en día. Wow. Ya la mayoría de personas... Bueno, también, Javier, lo que pasa es que la calidad ha mejorado mucho. El producto que venía aquí hace 15 años no es el mismo que viene ahora. Tiene mucha más resistencia. La textura. Mira, no solamente el look like, el feel like también, sino el tema de la resistencia al agua, la resistencia a la humedad, a rayado. O sea, al uso diario, al uso cotidiano. Sí, a la flexión muchas veces. Hay un aspecto también que es el aspecto de la elaboración. Mucho más fácil. No requiere pintura, no requiere tantos procesos.
Y eso es un atractivo para el profesional, para el arquitecto, diseñador, que quiere, digamos, eficientizar su tiempo, que tiene una gran ventaja. Pero antes, por ejemplo, hay mucha variedad de imitación madera, pero antes se sentía plasticosa. Sí. Mientras que ahora casi uno tiene que ir a tocarlo y decir, ay, pero mira, es sintético. Pero así mismo con otro tipo de materiales, por ejemplo, lo que ustedes tienen ahí. Las piedras, por ejemplo. Bueno, esto es una imitación aquí de travertino y realmente hay que acercarse bastante para sentir la diferencia. Wow. Pero tú le puedes pasar la mano. Tiene textura, tiene profundidad. Formato. El formato es 3 metros 20. Ese es Teclan, sí. Okay. Nosotros representamos 2 marcas. Son marcas españolas. Hay una de ellas que es Teclan, del grupo Levantino, una marca muy reconocida a nivel mundial. Es de la marca que están liderando el mercado en Colombia, en México. Y tenemos una... República Dominicana. Y República Dominicana. Estamos empezando, ¿verdad? Claro. Y tenemos una exclusividad con ellos. Y también manejamos otra marca que es Coverland, que también son una marca española de Aquí España. tengo el catálogo. Sí. Es una marca que sale de una fábrica de cerámica. Tal vez ustedes se pregunten por qué 2 marcas. Bueno, un tema de variedad. Nosotros ahora mismo tenemos más de 80 tipos de referencias diferentes. En brillo, en mate. Y es un tema de tener cualquier opción que se le pueda venir a la cabeza a un diseñador o un arquitecto. Puede tener pendiente que en Madesol va a estar. Tenemos una gran variedad. Aparte de esas piedras sinterizadas, también hay otros productos. Pero digamos que hoy el enfoque... sí, no, pero es una belleza. Aquí veo unas encimeras que te dan una terminación que tú prácticamente estoy pensando que es mármol. Sí, no, y las prestaciones que tiene el producto, son resistencia al manchado, a la abrasión, todo eso. Fuego también, o sea, que uno coloca los sartenes directamente calientes sin ningún problema. No hay ningún tipo de problema ahí. Claro, en términos también, bueno, para completar el catálogo, además de este revestimiento, el material para encimeras, tienen puertas, cocinas, ya tienen también productos terminados. Sí, nosotros, bueno, a ver, en el caso de las puertas, el enfoque es proyectos, pero más que todo proyectos de volumen, porque lo que tenemos es una línea de producción. Esa es otra de las sucursales que tenemos, que es la planta de producción. En total, Madesol son 6 sucursales. 4 que son sucursales muy parecidas a las que ustedes han visitado ya, Santo Domingo Este, Santiago y Punta Cana, que son sucursales donde está el almacén ahí mismo. Tenemos la mayoría de los materiales están ahí mismo disponibles para despacho inmediato. Tenemos la sucursal de Madesol Express, que es el showroom que está aquí céntrico, que ese fue muy enfocado en lo que es arquitectos, diseñadores y el consumidor final. ¿Qué pasa? Cuando una pregunta que me hicieron temprano, me dicen, que ¿por qué Madesol hoy en día se conoce tanto? Nosotros en principio nos enfocábamos en darle el buen servicio al carpintero y al ebanista, que era quien hacía el trabajo. Y dijimos, mira, el 95% de nuestros clientes tienen que ser carpintero y ebanista. Vamos a darle condiciones a ellos. Y ellos, esas condiciones que se las traspasen a sus clientes. Ya llega un momento de decir, espérate, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos creciendo aquí? Entonces vamos enfocando mucho en los arquitectos y los diseñadores y el público final, o sea, el consumidor final. Por eso es que todos estos catálogos que vienen, que le vamos pasando a los arquitectos, para que vayan viendo lo que es la variedad de productos que hay. Que no se limiten solamente a lo que te han tradicionalmente, que ya conocen, o lo que tradicionalmente han visto, o lo que le ofrece solamente el carpintero y el ebanista, sino que vean que hay otras variedades. Y la sexta, que es la fábrica, la línea de producción, que se enfoca mayormente en lo que son proyectos de hoteles y en proyectos de gran escala. Ahí nosotros hacemos fabricación de puertas, mobiliarios, cocinas. También. Sí, donde hay un volumen que te permite dar mucho mejor precio. Exacto. Que sea porque al final nosotros enfocamos mucho en los hoteles y exportación. También exportan. Wow. Muchas veces hacemos proyectos aquí locales, pero son muy seleccionados. ¿Y hacia dónde han exportado? O sea, ¿qué proyecto? El mayor mercado de Estados Unidos. Algunos. Estados Unidos, México, Santa Lucía, San Bartolomeo, Puerto Rico, Jamaica, Turco y Caico. Qué bien. Bahamas. Muy bueno, pues chévere. En cuanto a eso, vamos allá para ir viendo. ¿Qué entonces, hablándole directamente a ese diseñador o a ese arquitecto, ¿no? Que está buscando específicamente quizá asesoría o algo así,
¿cómo le brindan ustedes? ¿Qué tipo de acompañamiento? Sí, bueno, los arquitectos siempre le encantan las muestras. Le encanta. Nosotros tenemos... Mira que te quité esta de una vez. Eso Güey, ustedes, esta ya la me la he chapado, ya es mía. Eso soy Aparte que con las muestras de madera y con la sabina nos llenaron Sí. el estudio de un olor súper Riquísimo. cálido. Ujú. Bueno, tenemos muestras en la tienda. Si no está disponible en la tienda, realmente prácticamente de lo que son piedras, nosotros tenemos almacenes de muestras. Ujú. Ok. Ahora mismo yo tuve que hacer un almacén nuevo para guardar muestras solamente. Y eso es muy importante siempre para hacer el mood board. Si la muestra no está ahí, el material que se va a elegir es el del que tenga la muestra normalmente. Es así. O sea, es sumamente importante llevarla al lugar, compararla con el tono de la luz, el tono de los colores de la pared. Y es un acompañamiento que es sumamente importante. También asesoría técnica, digamos, del uso de los materiales. Hay muchos diseños que yo he visto de encimera que yo mismo le digo al cliente, mira, no te va a funcionar. O sea, yo no te lo recomiendo. Si quieren hacerlo así, podemos hacerlo, pero no es mi recomendación. Tenemos una asesoría en cuanto al diseño. Ujú. También para fabricar un tope hay que diseñarlo. O sea, no es solamente son tantas planchas, no, hay que hacer un plano, ver cómo se va a cortar. Muchas veces, digamos, no hay un entendimiento claro del proceso de corte y lo que conlleva eso. Pero hay un corte, por ejemplo, que la máquina no lo hace. Y que a veces dicen, pero me dice que son 2 planchas, pero tú me estás diciendo son 2 y media. Sí, porque hay una parte que se pierde en el corte. Tenemos el showroom, que básicamente es un lugar para que vayan, puedan, si quieren tomarse un café, llevar a su cliente final, que vea el material allá. No tienen que trasladarse necesariamente, digamos, a un extremo o al otro, porque realmente las sucursales están ubicadas Sí, bastante distante. donde están los talleres. Para cubrir Sí. Exacto. mayor rango Mayor rango, sí. Sí, sí. Sino que pueden tener sus reuniones ahí y cualquier cambio de Ujú. opinión pueden efectuarlo ahí mismo. Claro, y me imagino que ahí Ujú. muchos irán con los mismos clientes Sí. y uno, tú sabes, puede Sí. porque hay un cliente que quieren participar muchas veces en las decisiones, ¿no? Pues me parece fabuloso. El showroom, repitamos dónde está, el Express. Sí. Sol Express está en la Gustavo Mejía Ricard. Vamos a darle un poquito de promoción. Donde estaba antiguamente la placita. Sí. Ok, ahí sí. Sí, exacto. Sí, bueno, yo sé, porque yo lo veo todos los días cuando voy para la oficina, Ujú. pero bueno, para el que no sabe que los busque ahí. Y bueno, Ujú. también en Herrera, en el este, hablamos en Punta Cana. Punta Cana y Santiago. en Santiago. En Santiago. Y, Y en Santo nada, Domingo Este, en la En Charla Charle de de Gol. Gol. Exacto. Es exactamente. importante que sepan que dentro de cada área que tenemos allá en Madesol hay una asesoría técnica. Ujú. En el área de ferretería hay una persona especialista en los herrajes y dependiendo del tipo de herraje le hace las recomendaciones, porque todo tiene que ver a nivel técnico. Si es uso interior, uso exterior, peso de las puertas, todo eso lleva una información técnica. En pintura tenemos también asesores técnicos. Si la pintura de interior, si es de exterior, qué tanta exposición al sol va a tener, es una pintura de exterior de fachada o de piso, cada una es diferente. En la parte de madera, por igual. Hay maderas que se comportan sumamente bien, son sumamente estables. Hay maderas que su naturaleza es esa, moverse mucho. Hay maderas que aguantan la humedad, hay otras que no. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, porque al final hay siempre alternativas a lo que el arquitecto y el diseñador quiere, pero no siempre la alternativa es la más fácil de trabajar, sino que hay que buscarle cómo hacerlo. O sea, a nivel de efecto, vamos a decir, de terminación, puede ser que a nivel de diseño muy bonito algo. Mira, eso no te va a funcionar, esto te va a dar problemas. Al menos que tú utilices este producto para que te funcione bien y no se te dañe, que no se te manche, que no te varíe de tonalidad, todo eso. Me parece muy interesante porque no es solamente una empresa que te va a dar el producto, sino que te va a decir cómo usar. Ahora se me ocurre, Carmen, que tenemos que comprometerlos a ellos a escribir un artículo técnico en donde podamos darle clase a nuestros profesionales, porque a veces uno sabe de muchas cosas, pero se le escapan algunas y que cada día están viniendo nuevos productos y con nuevas especificaciones. Entonces, yo creo que es muy válido que ustedes
den clases. Sí, eso iba a comentar, que para nosotros mismos, o sea, muchas veces no conocemos todos estos materiales nuevos, ¿no? Que con la innovación técnica, tecnología y esto, pues se van añadiendo a esa paleta de acabados que vamos a tener disponible cuando tengamos que buscar una solución arquitectónica o de diseño. Y ya con esa asesoría, pues tenemos más herramientas para a veces hasta convencer al cliente de que no, esto no es lo que va o esto es lo que no conviene para determinada solución. Así que le agradecemos muchísimo toda esta información que nos acaban de brindar. Por último, decirnos a dónde seguirlos en las redes sociales, que ahí sí van a encontrar más información constante y fresca pues, de las cosas que se van añadiendo al portafolio. Me imagino que instalaciones también interesantes que ya puedan ser como caso de referencia, ¿no? Para algo similar que estemos haciendo. Sí. Nos pueden seguir en @madesolrd, en Instagram. En Instagram. En Instagram. Sí. Y la página web también. La página web. Tienen un buen catálogo de productos. La página web pueden encontrar los catálogos de productos y próximamente van a poder hacer compras online también. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, eso sí me gustó mucho. Tenemos una sorpresita, el simulador. Pero que eso está en desarrollo. Estamos en desarrollo de un simulador 3D, sí. Un simulador de terminaciones. Una cocina, tenemos varios modelos de cocina y ahí pueden elegir el piso, pueden elegir el tope, pueden elegir la melamina para la cocina, para las paredes y todo eso. Y así hacen una combinación de cómo quedaría esa combinación, vamos a decir, de materiales. Sumamente útil. Pues bien, pues muchísimas gracias y quedamos a la orden y ustedes sigan con nosotros. Ya está circulando Arquitecto 128. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al WhatsApp 809-732-7674. Entonces entender que estas casas con lindero cero es un verdadero reto tú lograr que todos los espacios o casi todos los espacios tengan luz natural, que es muy apreciado, parte de todos los temas de salud que ahora vivimos y demás. Entonces, el tema de ustedes haber rescatado ese patio, ¿verdad? Integra la naturaleza y es una sorpresa también, un elemento de sorpresa cuando uno llega, que nos esté esperando esta naturaleza dentro de este conglomerado urbano, digamos, porque por ahí cerca no hay parque ni nada, tienes que caminar un par de cuadras para encontrarte un parque. Entonces, cuéntanos un poquito más de la espacialidad, ¿qué otros elementos ustedes tomaron en cuenta? O sea, el tema hay un apartamento por nivel, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces son 4 apartamentos. Exacto, y eso es un punto muy importante porque otra persona, le estoy diciendo que el cliente, además de amigo, ingeniero, fue que construyó y fue quien puso su dinero de los ahorros de su vida en ese proyecto en Ciudad Colonial. Pudo haber hecho lo que muchos proyectos apuestan incluso en la ciudad, que es dividirlo hasta en 3. Uh-huh. Y alquilar apartamentos pequeñitos o de renta corta de verdad, esa pudo haber sido una vía. No hubiese sido yo la arquitecta, pero hubiese sido una vía. Y le digo que eso fue una seriedad que vino desde la persona que invirtió. Ahí tengo, ¿verdad? ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando más o menos? Mira, el solar tiene 134 metros cuadrados y eso es otro chiquitito el solar. Sí. 134 metros cuadrados un pequeño. Y un momento yo le dije a Fernando, porque se estaba complicando la adquisición del inmueble, yo le dije, mira, déjalo. Como le había dicho en otras ocasiones, vamos a seguir buscando. Porque creo que está un poco complicado todo lo que estoy viendo que está sucediendo. Y él dijo, no, En otra ocasión me dijo que íbamos a seguir buscando, porque tenía varios años tratando de invertir en Ciudad Colonial y ni dejó de invertir en el país ni en Ciudad Colonial. Y en este caso yo le dije en un momento, vamos a seguir buscando. Y dijo, no, vamos arriba. Y entonces cada apartamento, el último un poco más pequeño, porque retranquea, como imagino que ustedes vieron en su visita, uh-huh. Pero los apartamentos tienen 2 habitaciones, cada uno con su baño, una que puede ser convertible en estudio o expansión del área social. El primer piso sí tiene un estudio con un baño compartido, porque sí, por el patio, ¿verdad? También un poco más, diferente al patio interior que le decía por lo de la luz. O sea que hubo un equilibrio bien interesante entre llevarle luz al proyecto y que el programa se resolviera. Y hubo muchos requisitos que a nivel de diseño se tuvo que resolver, de que se quería el área de lavado aparte, cerrado, que se quería la terraza independiente que daba al patio, no solamente el balcón que da a la calle,
que se quería un cuarto de limpieza cerrado solo, o sea, que hubo que buscar la vuelta a muchas cosas, más el cuarto de subir toda la tubería, ¿verdad? De una manera discreta, no por la fachada. Entonces se cuidaron detalles constructivos, hubo un programa ahí que hubo que, ¿verdad? Buscar la manera de resolver. Extender los metros cuadrados. Exactamente. Y el diseño de interior de Luis Miguel, la verdad que remató con eso de llevarle mucha luz al espacio. Yo recuerdo la primera vez que yo entré al edificio, es definitivamente, y eso yo lo hice mucho cuando trabajé en Chicago, es lo que se llama, el edificio era, el activo que se adquirió, un edificio enfermo. O sea, yo entré ahí la primera vez y yo quería salir corriendo. O sea, nada más del aire que había ahí, la humedad y ese edificio trancado por años y el deterioro, la verdad que tú entras y te quieres salir. Y de hecho en uno de los levantamientos yo le decía, yo no puedo ir hasta que no lo limpien el edificio. Porque mucha gente no habla, uno habla de el valor histórico, colonial, ¿verdad? Tanto urbano como intangible de ciudad colonial, pero no habla de ese momento en el que esa arquitectura se vuelve tan densa, incluso energéticamente. O sea, yo vivo desde ahí y yo decía, tú estás muy denso. Y evidentemente la calidad del aire, la humedad, el polvo que ahí se acumula y los edificios realmente te llegan a enfermar. Por eso el concepto, que uno de los primeros valores que tú evalúas en un edificio para el tema de green building, LEED y una serie de cosas de sostenibilidad. Y en ese caso yo creo que también hay un valor, como decía Kandinsky, como el de lo espiritual en el arte, de cuando tú un inmueble que ya está casi muerto, que pasa mucho en ciudad colonial, como tú dices, no, espérate, vuelve al siglo XXI. Vuelve a la vida. Le da una nueva vida. Venga al siglo XXI, ¿y qué tú vas a hacer en el siglo XXI aquí en ciudad colonial? Pues bueno, edificio de vivienda. Claro, con pero los mejores valores posibles que uno sabe que le puede esa agregar. espacialidad también, bueno, hay mucha fluidez entre un espacio y otro, o sea, prácticamente en las áreas sociales una sola, eso lo ayuda mucho, incluyendo con la cocina. El tema de los materiales, los colores claros, de hecho, hay una economía de recursos, porque no estamos hablando de nada como muy costoso o materiales de alta gama, pero con aquella calidez habla de la sensibilidad al momento de diseñar cada uno de esos elementos, la cocina, los colores claros. De hecho, las puertas balcón, o sea, los balconcetes que abren hacia el patio trasero, hacia el patio interior, le da también muchísima, bueno, contribuye a la luz, pero le da mucha amplitud. Totalmente. Porque tú no te sientes cerrado. O sea, la verdad que a nosotras nos resultó sumamente agradable. Cada y la uno, terraza en el último porque aunque eran iguales, tú sabes que 360 de la ciudad colonial. Aunque eran iguales, Fernando nos hizo ver cada uno. Tú lo sabes, él estaba muy orgulloso, la verdad que sentimos la pasión. Sí. De todo, de él por la obra terminada, pero también de todo ese proceso que se siente en el cuerpo a todo el mundo que influyó en la obra. Y se siente su impronta en el claro, ¿no? Y esa terraza arriba, el retranqueo también se aprovecha para otra terraza hacia el frente de la soleada, casa, o sea que también le va muy bien a ese piso, aunque es un poco más pequeño, pero tiene ese plus de esa otra todo terraza. El mundo hizo su trabajo, obviamente como inversionista y propietario y constructor de la obra. Al principio me ayudó Fernando Contreras, que es un arquitecto joven que tiene la mayor parte de su práctica en San Pedro. Quiero mencionar, ¿verdad?, algunos de los nombres. Mónica de Moya, que se hizo cargo y agregó mucho valor a la cocina y una serie de terminaciones. Y Luis Miguel, que hizo los interiores. Evidentemente ahí reforzó, ¿verdad?, que no siempre sucede todos esos valores. Pero sí. Yo creo que se logra mucho en el proyecto con poco, porque en verdad son pocos metros cuadrados y hay muchos momentos, ¿verdad?, interesantes en la obra. O sea, pasan muchos microespacios como que pueden ser interesantes. Claro. Dentro de esos microespacios que tú mencionas, a mí me gusta mucho la entrada, donde tú puedes ver el paso del tiempo. O sea, tú ves esa pared que es del siglo XVI, me imagino. No, es más para acá. No es siglo XVI, porque todavía, tengo entendido que en esa calle no hay inmuebles del siglo XVI, y cuando se halló, se preguntó, y yo recuerdo que de patrimonio nos dijeron que tenía que ser final del siglo XVIII. Que era de mampostería, una pared de mampostería.
Y entonces sí, él nos recalcaba que ahí se veía como el paso del tiempo en el sentido de que la escalera es de hormigón. Exacto. Sí. Y entonces, bueno, la intervención actual con el tema del calado y el tratamiento. Entonces es como que desde que y esa pared entras antigua, y la puerta también con acero corte. Exacto. Parece. Sí, eso, yo recuerdo que cuando yo fui en obra, yo le dije, eso hay que dejarlo así. Y fue uno de los temas que en proceso en obra, ¿verdad? Porque había la preocupación, ¿qué es esto? Entonces, mira lo que se encontró. Pero hay un elemento muy interesante del proyecto, que es el roble amarillo que está en el techo. Que como no se podía hacer el aporte, que la ciudad colonial necesita mucho verde, de que fuera en la acera porque no hay espacio. Y eso sí, y eso sí fue una idea de Luis Miguel y Fernando. Fue, ¿no? En el techo, sí se había pensado de poner varios árboles, pero al final fue el árbol. Porque es un roble amarillo y está feliz ahí. Sí, se ve bien y bueno, vamos a ver cuando siga creciendo. Es muy interesante eso, porque yo he visto varias intervenciones últimamente que están sembrando en el techo. Entonces, ya que no se puede sembrar, digamos, abajo, afuera, porque adentro sí, en estos patios que siempre seguimos encontrando, pero usar el techo también como para colocar, no sembrar, pero colocar árboles. Es interesante también. El verde imprescindible y el sol de Ciudad Colonial, de la ciudad entera, puede ser, tú sabes, implacable. Claro, totalmente. Y además ayuda a mitigar una serie de cosas ya, la climatización a lo interno del edificio. Y bueno, algo que no le he contado es que los bloques calados fueron vaciados en el patio por el mismo Fernando. Él no contó algo así. Esos moldes se compraron por internet. Y hubo un tema, ¿verdad?, de la dimensión del bloque, de que fuera lo más parecido a un ladrillo. O sea, todo, ustedes lo saben, puede llegar a ser una discusión de diseño y de metodología constructiva. Y en ese caso funcionó de que se hizo in situ. Sí, él no hizo la historia ahí. Sí, y le da una piel muy linda al edificio. O sea, que yo creo que es un gran aporte ese logro. Y entonces si ya tendríamos que hablar de aprendizajes. ¿Qué tú te llevas de Sánchez 153? Ahí yo insisto que la arquitectura como oficio en República Dominicana debe de rescatar la parte artesanal y de calidad constructiva en todos los niveles. Ebanistería, seguimos calado, el trabajo en concreto continuo, ¿verdad? Lo que llamamos empañete de una fachada, que en el caso de la fachada sur hubo retos. Y yo creo que en el futuro habrá retos de que habrá que intervenirla. O sea que uno de los principales, ¿verdad?, aprendizajes de todos los proyectos que me ha tocado participar que han ido a construcción es que hay que elevar la calidad constructiva del oficio. O sea, la parte ya más artesanal, porque me ha pasado incluso construyendo paredes de piedra, que en los 50, en los 70 la logramos con un nivel increíble. Eso es increíble. Increíble. Sí. Y será la rapidez. La gente dice que la capacitación de la mano de obra, pero yo creo que aquí todos somos responsables. Eso pasa mucho con los pisos. No, bueno, don't get me started. Entonces, así en general, ¿verdad? Eso es algo que yo creo que se sufre. Yo en lo personal lo sufro muchísimo. Lo sufrimos todos. Yo creo que sí. Una de las tareas odiosas de este oficio. Sí, yo creo que hay que, y yo me imagino lo interesante que sería, como yo veo en países tropicales, cercanos a nosotros, poder trabajar con artesanos que apoyan el oficio de la construcción a nivel de arquitectura. Esa es una. Lo otro es que aquí se cumplieron tareas pendientes de Ciudad Colonial, como la calidad del agua, asegurarse que el drenaje en el patio fuera bueno, que con lluvia, ¿verdad?, hay muchos sitios que se inundan o se mezclan con las aguas negras y generan una serie de problemas. Estoy hablando, ¿verdad?, de lo más práctico, lo funcional de operación de una ciudad, un inmueble, a otras cosas ya quizás más místicas. Pero en ese sentido se logró en la Sánchez, ¿verdad?, tener una infraestructura sólida en el sentido de garantizar agua de calidad y esa infraestructura ya dentro del inmueble. El tercero es precisamente ese diálogo entre normativa, respetar el patrimonio que tenemos, pero al mismo tiempo poner en valor estos inmuebles que se construyen en el siglo XX, ¿verdad?, para suplir viviendas rápidas, y cómo en el siglo XXI se pueden ir rescatando, porque de hecho en las Sánchez, en esa misma calle, hay unos 2 o 3 inmuebles muy similares que todavía no han sido intervenidos y ojalá que apuesten por una calidad de diseño, porque fácilmente pudieran apostar por cosas que yo estoy viendo, que son ventanas de vidrio con PVC,
O sea, que adquieren un inmueble barato o económico, entre comillas, y sin embargo hacen una propuesta que no aporta, es la verdad. O sea, que ojalá que haya un incentivo a la vivienda, pero con ese incentivo a la vivienda, renta fija, asequible, también hay una apuesta a la calidad de diseño. Y evidentemente, ya en términos de lo que significa una inversión, una arquitectura, para mí, como ustedes saben, cuando yo volví ahora de Boston en el 2018, yo empecé a estructurar lo que era Cívica, que era una oficina ya más propia para yo, en 2 vertientes, para hacer proyectos asimismo de diseño convencional, de clientes, y otro brazo de proyectos más de investigación, de impacto social, urbano, que como ustedes saben, a mí la práctica de proyectos no solicitados siempre me ha interesado mucho. O sea, proyectos que uno se inventa y termina, ¿verdad?, con el gobierno, porque a veces con el gobierno que hay que empujarlo, esa iniciativa a veces con el privado. Pero esos proyectos que sí son ya más convencionales, de que un cliente viene, mira, necesito el diseño de una casa, necesito el diseño de una vivienda. Sí es muy interesante cuando tú sabes, como es en este caso, quién es la persona detrás del proyecto. Y eso le da, ¿verdad?, otra dimensión. Porque usualmente la arquitectura de lujo es interesante, yo creo que para todo, porque tú sabes que es un excedente de capital, de que una persona puede construir una segunda casa de lujo o una villa, y son procesos bellísimos porque ahí tú tienes un presupuesto que te permite explorar muchas cosas que son de valor para la arquitectura, ¿verdad? Como arquitectura, profesión per se, lo que tú quieras hacer, que te dejen trabajar. Pero cuando ya tú sabes que es una inversión con una seriedad, con una serie de limitantes, la responsabilidad se convierte en otra. Y a mí sí me llegó a interesar, ¿verdad?, hacer más proyectos así, donde tú conoces la persona que está atrás del proyecto, cómo come, cómo vive, lo importante que son sus inversiones para su futuro. Esos proyectos para mí me parecen bellísimos y te dan otra responsabilidad como arquitecto. Claro. De tú agregar valor, en este caso la ciudad colonial, agregar valor y que tú aprendas algo como arquitecta, que en este caso yo aprendí muchísimo, siempre con cada proyecto yo trato de aprender algo nuevo, pero al mismo tiempo a esa inversión, a esa familia, a esa empresa o a esa persona detrás de sueños, ¿verdad?, de tener otra calidad de vida por esa inversión que hace, lograr un valor también a largo plazo en esa dimensión. Yo le agregaría también que esas 2 vertientes de tu práctica al final no se desligan, Janey, porque lo que veo es eso, o sea, que esa exploración, esa inquietud por la memoria histórica, por la recuperación de valores, por el respeto, ¿no?, a lo urbano, está presente en cada uno. O sea, ahora te estamos viendo en un rol que quizás no es el común, que te hemos visto antes más como planificadora, pero al final creo que se refleja mucho esas inquietudes tuyas en esos otros ámbitos en este trabajo. Sí, gracias. Bueno, ustedes saben que yo tuve que parar Cívica por el compromiso en el sector público con el Ministerio de Turismo, donde se produjo muchísimo a más escala urbana y de paisaje. Y sí, ciertamente, aquí a veces la gente no sabe dónde ponerme, como, ¿qué es lo que ella hace? Ella es paisajista, ella es planificadora, urbanista, ella arquitecta. Ella es de todo. No, yo digo que yo soy traductora, ella, de sueño a la realidad, mío propio o del bien común. Traductora de sueños sin importar la escala. Exactamente. Y bueno, yo creo que el mensaje central de todo esto es la importancia también de la vivienda como motor de revitalización para la ciudad colonial. Totalmente. Así que muchísimas gracias por eso. ¿Dónde te podemos seguir? Tus redes. Mi Instagram es Chaney P. Gómez, es lo único que uso. No me exijan más, por favor, que ya eso me da trabajo. Pero síganla y bueno, muchísimas gracias. Gracias por tanto aprendizaje y por brindarnos y compartir detalles, ¿no?, de esta experiencia. A todos ustedes recordarles que busquen la Arquitecto 128 si quieren conocer más sobre este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes también gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.